punto y coma. Observen que este getter, a diferencia de lo que veníamos utilizando, acá no voy a poner print, ¿sí? Print, bueno, system.out.print, println, como hacíamos acá, sino que acá directamente este getter imprime en pantalla. Pero yo lo que necesito esta vez es devolver un valor. El valor es del tipo string, por lo tanto uso return para que me devuelva el autor de el título que está acá es el autor que está acá dentro de la clase. Bien, acá ya tendríamos nuestra superclase. Vamos a dibujarla. Ya podemos guardar obra en TutoJava como obra.java. Ya tenemos una superclase de la cual van a heredar dos subclases. De momento podemos cerrar ese código que usábamos como referente y vamos a ver gráficamente qué es lo que armamos hasta este punto, ¿sí? Básicamente tendríamos una superclase de la forma obra con las propiedades título y autor, y con el método getAtributos que nos devuelve un string. Esta sería entonces nuestra superclase. De esta clase van a heredar dos clases que, como dijimos, serán por una parte libro y por otra parte cuadro. Comparándolo con este gráfico, tanto libro como cuadro heredarían o heredan de obra.
tratando de hacer una similitud, ¿sí? Con lo que vimos en ese ejemplo, ¿sí? Voy a tratar de hacer lo más prolijo que pueda. Siempre les digo, el diseño no es muy fuerte, ¿sí? Pero bueno, hacemos lo que se puede. Bueno, ahí está medianamente prolijo. Entonces, cuadro y obra van a tener los mismos atributos de hecho que obra. Van a tener un título y un autor porque heredan de la superclase obra, que vamos a pintar un poquito. Para diferenciarla de las subclases. Bueno, ahora nos toca programar tanto el archivo libro como el archivo cuadro. Y para ello entonces vamos a ir a nuestro bloc de notas. Y vamos a copiar el package arte. Y como todas las punto asterisco, todas las. Y vamos entonces a crear esta clase, la clase libro, public. Y acá es donde vamos a cambiar un poco. Hasta acá es lo mismo. Presten atención. Para conseguir que herede de obra, nosotros debemos utilizar la palabra reservada extends, indicándole que va a heredar de la clase obra las propiedades título autor y el método getAtributos. Ahora sí, gracias a esta palabra stem, le decimos que la clase libro hereda todo lo que tiene obra. Pero los libros, entre muchas otras cosas, tienen una propiedad propia, valga la redundancia. Y los libros tienen número de páginas. Bien, ¿qué sucede entonces? Además de un título y un autor, un libro tiene un número de páginas, pero el número de páginas es propio del libro. Esto nos muestra que una subclase hereda de la clase todas las propiedades y métodos, pero también implementa sus propias propiedades o puede implementar sus propias propiedades. Entonces, acá le decimos que herede de obra todo, pero vamos a agregarle una propiedad, valga la redundancia, propia. Private int número de páginas, porque
El número de páginas es un entero. Entonces esta vez sí, vamos a crear el constructor del libro. Y presten atención aquí. Public libro. Y voy a mandar string título, coma, string autor, coma, int número de páginas. Claro, ustedes me dirán, ¿por qué usted está enviando parámetros que yo no veo acá? Y los estoy enviando porque título y autor eran propios de obra, ¿verdad? Y porque el número de páginas va a ser propio de esta clase que es libro. Bueno, vamos entonces a ver cómo armamos este constructor para que un objeto al crearse no quede vacío. Vamos a ver cómo está armado obra. Obra tiene un constructor, aquí está. Constructor de superclase. Guardamos. El constructor de superclase recibe el título, el autor y los guarda en sus propiedades. Bueno, gracias a esta herencia, nosotros podemos usar ese constructor anteponiendo la palabra super, haciendo referencia a que voy a utilizar en el constructor del libro también el constructor de mi superclase. Pero este constructor me obligaba a poner dos parámetros. Entonces acá voy a guardar título, coma y autor. Ahora sí, libro que hereda estas propiedades mediante la palabra super, ¿sí? Las completa, hace que uno pueda modificar, o mejor dicho, crear un objeto con un título y un autor también, como si se tratase de la clase en sí. Observen que esta clase, la única propiedad que tiene es número de páginas, que está acá. Sin embargo, gracias a super, yo puedo llenar las propiedades título y autor. Con esto creo. Vamos a poner acá. Llamo al constructor de la superclase. Pero bien, también tenemos que poner el número de páginas que va a tener nuestro libro. Y bueno, eso ya sabemos cómo hacerlo. This número de páginas, que es esta propiedad, va a ser igual a número de, voy a ponerlo tal cual, sí, número de páginas, que es lo que le estoy enviando aquí. Entonces hagamos un repaso. ¿Qué cambió acá? No muchas cosas. Simplemente que al constructor del libro le sumé el constructor de la superclase para cargar el título y el autor en su propia superclase. Y por último, número de páginas para cargarla en la propiedad no heredada, en este caso, número de páginas. Bueno,
Hasta acá usamos la palabra super para crear el constructor libro.